Mateo y vamos ya cerca de la mitad. Entonces, hermanos, gócense porque creo que vamos a ver nuevos nacimientos. Entre las parejas que tenemos aquí van a tener hijos, nietos, y probablemente ya para ese entonces vamos a estar acabando Mateo. No, no es cierto. Yo creo que, no sé, uno puede programar, el hombre dispone, el hombre planea, pero Dios es el que decide, es el que dispone. Pero terminamos hace 2 semanas Mateo 11 y vamos a empezar Mateo 12. Y aquí estaremos también algunas semanas estudiando este pasaje hermoso del Evangelio de Mateo. Mateo 12, versículo 1. ¿Ya estás ahí? ¿Sí traes Biblia? Qué bueno, hermano. Si no te esperamos, ve a tu casa. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino que solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Amén. Si te digo de la preeminencia del amor, muchos se irán a los Corintios 13, la preeminencia del amor. Y creo que lo hemos predicado varias veces en esta iglesia, lo hemos predicado en bodas, lo he enseñado en consejerías matrimoniales. Y nos damos cuenta que la preeminencia del amor no es un discurso cursi acerca del amor, sino es una corrección severa, donde Pablo enfatiza que la verdadera madurez espiritual, la experiencia espiritual, el conocimiento bíblico se resume en una sola cosa: en amar. En amar. Eso habla la preeminencia del amor. Pero a través de este pasaje que vamos a estudiar te darás cuenta que la preeminencia del amor no solamente está en 1 Corintios 13, sino también la preeminencia del amor está en Mateo 12, y es lo que habla el Señor, la preeminencia del amor en una de sus facetas o en una de sus caras, porque una de las caras del amor es la misericordia. El que ama tiene misericordia de su prójimo. Y a través de este texto que vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta que este texto habla de la preeminencia de la misericordia, que incluso es el título que he puesto a este sermón, la preeminencia de la misericordia. Pero también cuando uno lee toda la Biblia, estudia toda la Biblia, escudriña toda la Biblia, te das cuenta que toda la Biblia habla de la misericordia de Dios. Toda la Biblia. No se trae a memoria cualquier pasaje donde diga: ¿sabes qué? Es que ese pasaje está muy cruento, tiene mucha sangre. ¿Cómo puedo encontrar misericordia en esos actos? Hermano, toda la Biblia y el pasaje que tú quieras, de Génesis a Apocalipsis, habla del amor de Dios y de la misericordia que Dios ha tenido con el pueblo. De eso habla la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje vamos a estudiar ese momento donde, si tú lo ves en el pasaje 12, pon tus ojos ahí. Yo quiero que veas este pasaje del capítulo 12 como el momento donde Jesús y los fariseos rompen relaciones. Porque había una situación que estaba así como que sobrellevándose. Los fariseos empezaron a tener celo amargo contra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, conociendo la maldad y la perversidad del corazón de ellos, los empezó a confrontar. Pero a partir del capítulo 12 hay una confrontación real. Empieza el agarrón. Y si tú ves el pasaje del versículo 12, te darás cuenta que un campo de trigo se convierte en una sala de audiencia,
donde los que acusan son los escribas y fariseos. Los príncipes religiosos de Israel empiezan a acusar a los discípulos de Jesucristo y al mismo Señor Jesucristo de violar un tema principal para los judíos, que era el día del reposo, el Shabbat. Están violando el Shabbat, que es sagrado. Los escribas y fariseos condenan a Jesucristo por ese acto y a sus discípulos. Los discípulos son inocentes porque lo que están haciendo es simple y sencillamente extendiendo la mano para comer. Y el abogado de este caso, en este trigal, en este campo de trigo, es el mismo Señor Jesucristo, el juez de jueces. Él se defiende y confronta a los escribas y fariseos. En ese momento, hermano, empieza la controversia. Y como te lo decía, la controversia gira alrededor de la polémica del día de reposo, que hoy en día todavía la gente se sigue peleando por el día de reposo, por el famoso Shabbat. Y si no, pregúntale a nuestro hermano Humberto cómo un día se le pararon unos hermanitos allá afuera diciendo: ustedes se tendrían que congregar el sábado, porque el sábado es el día del Señor, el sábado es el día que tienen que reposar y se tienen que congregar. Aún es polémico. Pero a través de este pasaje nos daremos cuenta de la realidad y de la realidad que la iglesia cristiana tiene que vivir en relación a un día para el Señor. Para defender su causa, el Señor recurre a cuatro casos reales. Quiero que lo veas. Recurre a 4 casos reales. Tres de ellos citados del Antiguo Testamento. Y uno de ellos, una cuestión circunstancial que Jesucristo tomó como ejemplo, como una referencia, una ilustración, tomando a un hombre que tenía seca su mano, su brazo. Entonces, a través de estos 4 casos, el Señor enseña que la misericordia es el mensaje principal de la ley de Dios. La misericordia es el mensaje principal de la ley de Dios. La misericordia es el mensaje principal de la ley de Dios. Y te voy a desglosar los casos para que los vayas apuntando y a través de estas semanas vayas viéndolos. El primer caso es el caso de un rey. Versículo 3 y 4. Pon tus ojos ahí en la Biblia. Siempre te he dicho, no me veas a mí, ve la Biblia. Porque si yo digo una tontería y me la crees, es porque no viste la Biblia. El caso de un rey. Versículo 3 al 4. El segundo es el caso de los sacerdotes, versículo 5. Después es el caso de un profeta, versículo 7. Y el caso de un hombre, versículo 9 al 14. Entonces, para los abogados que tenemos aquí, porque tenemos abogados en la sala, creo que les va a ser apasionante el hecho de cómo el Señor Jesucristo se defendió con la misma ley y le dio la vuelta a los escribas y fariseos. Quiero que tengas presente que este verso es clave para que podamos entender lo que te estoy diciendo. Vete al versículo 7. Este versículo es clave. Esto es lo que tiene que ver toda persona que realmente está leyendo la Biblia, que realmente escudriña la palabra. ¿Sí ves el versículo 7? Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Toda la Biblia habla de la misericordia de Dios, pero los escribas y fariseos nunca vieron eso por su egoísmo. El Señor considera, hermanos, escuchen esto, el Señor considera como preeminente, principal, más importante la misericordia que cualquier sacrificio estipulado por la misma ley de Dios. Y yo sé que lo que me están siguiendo están diciendo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que la misericordia está por encima de la ley de Dios? ¿Que no vino Jesucristo a cumplir toda la ley? ¿Qué no dice en el Sermón del Monte que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la cabalidad? Sí, hermanos, pero Jesucristo está dando la perfecta interpretación de la ley y de la interpretación del Shabbat. Hermanos, ya estoy bien acá, ¿verdad? El Shabbat es un acto de la misericordia de Dios, no del juicio de los hombres. Y eso se había convertido, hermanos. Hermanos,
En la narrativa de Mateo, de este evangelio hermoso, donde la comprobación de Mateo es demostrar a los judíos que Jesucristo es quien es. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías. Y Mateo ocupa 28 capítulos para mostrar la realidad que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Rey de Israel, y no solamente el Rey de Israel, sino el Rey del universo. A eso se dedica Mateo, todo este evangelio. A eso se dedica. Mas sin embargo, los que me han estado siguiendo en el capítulo 11, ¿recuerdas cómo termina el capítulo 11? Regrésate un poquito para que podamos rebobinar. Por ahí me han dicho en mis clases de predicación expositiva que no me eche introducciones tan largas, pero aquí creo que me permitiré tener una introducción larga para que podamos entender el contexto. Porque si algo me han dicho en mis clases de predicación expositiva, que yo gire en el contexto, que explique qué estaba pasando en ese tiempo, en ese momento. Entre más tiempo pasemos ahí, menos errores vamos a tener en el momento de aplicar, de entender que esta enseñanza, cómo la tengo que aplicar en mi vida. Ve el versículo 28 del capítulo 11. Venid a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, ese pueblo estaba cargado, estaba cansado. Alguien les había cargado de muchas cargas. Y recuerdas que estudiamos que eran los escribas y fariseos que los cargaron con muchas leyes, con rituales, con tradiciones difíciles de cargar, y el Señor Jesucristo los condena por eso. Ustedes ponen en los lomos de los hombres cargas tan grandes que ustedes ni con un dedo las pueden empujar, porque ni siquiera ustedes las pueden cumplir, legalistas. ¿Recuerdas que predicamos de eso? Pero Jesús dice: mi yugo es fácil, en el 30, y ligera mi carga. Mi forma de llevar la ley es mucho más fácil que la forma que les han impuesto los escribas y fariseos. Este pueblo estaba cargado. En su carne cayeron en el engaño de creer, escucha esto, porque este es el problema de las religiones, de creer que me tengo que portar bien para agradarle a Dios. Y los fariseos promocionaban eso. Haz esto, haz lo otro. 613 preceptos que tenía que hacer un judío para agradarle a Dios. Pero nunca reconocieron que la única forma de agradar a Dios es a través de la obra, pero de la obra de Cristo. Por eso Cristo dice: vengan a mí y descárguense en mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos falsos profetas de Dios, estos falsos maestros de Dios, los escribas y fariseos, habían impuesto un legalismo, habían hecho un sistema religioso activista dentro de Israel. Habían cargado a las personas con un montón de cosas que tenían que hacer para agradar a Dios, para llegar a Dios. Y habían agotado al pueblo espiritualmente, pero el pueblo era culpable por dejarse engañar. A continuación, entonces, hermanos, Cristo muestra ¿de qué está hablando? En el capítulo 12 dice que, bueno, ¿de qué los cargaron? Alguien se preguntó hace 15 días, bueno, ¿de qué los cargó? Creo que me lo explicó el hermano, pero como que no lo entendí. ¿Quieres saber de qué los cargaron? Aquí en el capítulo 12 lo podemos explicar un poco más. ¿Qué es el día de reposo? ¿Sí ves ahí? Ustedes son culpables, ustedes están violando la ley porque están trabajando y están haciendo algo corrupto, no legítimo, no permitido en el Shabbat, en el día de reposo. En la Reina Valera, que seguramente tienes, dice día de reposo, pero si nos vamos nosotros a las traducciones griegas, nos vamos a dar cuenta que dice sabatón. ¿Y qué es sabatón? Shabbat en el hebreo, que después se traduce en sábado. ¿Qué quiere decir Shabbat? ¿Alguien sabe? Apúntalo: descanso, reposo. El día de descanso, de inactividad, de cesar actividades, de reposar, de descansar. ¿Quién instituyó esto? ¿Quién instituyó el día de reposo? ¿Quién dijo que se tenía que celebrar el día de reposo? Si tú te vas rápido a Génesis 2:3,
Te darás cuenta que Dios es el que instituye el día de reposo, porque el Señor en 6 días hizo la creación, 6 días literales. Yom, dice la palabra, Yom es día, días de 24 horas. O sea, hermanos, que la creación no fue hecha en millones de años, como muchos dicen. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe, no en millones de años, sino en 6 días de 24 horas. Literales. Y eso hemos estado hablando en Logos, en el estudio bíblico. Pero en el séptimo día, ¿qué hizo el Señor? 2:3, Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Esa palabra reposó es Shabbat, de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, Dios instituye el día de reposo, el día de descanso en el séptimo día. Y principalmente, más que día, se refiere a un día consagrado para descansar, para cesar actividad. Dios lo bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Lo bendijo es que Dios le dio su propósito. Dios de alguna forma lo hace oficial. Y es una forma de recordarle a su pueblo que Dios es el creador, que creó todo en 6 días, que Dios creó todo lo que existe por medio del poder de su palabra, pero que también que su pueblo tiene que descansar, que la bestia tiene que descansar, que la esposa tiene que descansar. El descanso, hermano, que está extendiendo el Señor, no solamente era para que recordaran que Dios es el creador, sino también es un acto de misericordia, porque todos necesitamos descansar. Yo creo que sí. Todos necesitamos descansar. Y Dios establece entonces el día de reposo como una manifestación de su misericordia. Descanse, que descanse la tierra, que descanse tu asno, que descanse tu coche. Bueno, ese no sé si tiene que descansar, ¿verdad? Nada más sale los servicios y ya. Pero después, hermano, vete por favor a Éxodo 29:11. Y Dios, cuando le da la ley a Moisés, les recuerda la institución, el celebrar, el guardar el día de reposo. Éxodo 29. Si no estás ahí, acompáñame. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo apartó para él y para que tú descanses. Ese cuarto mandamiento, si lo observas, ¿quién ha estudiado los 10 mandamientos? ¿Sí? Y los demás no, ¿qué hacen? ¿No? Se echan 2 horas en el Facebook, ¿verdad? Seguramente 3 horas diarias. Uy, mínimo. Hermano, cuando tú ves los 10 mandamientos, te darás cuenta que el único mandamiento que no es moral es el cuarto mandamiento del Shabbat. No es moral, es ceremonial. Es una ceremonia que se tenía que guardar. El cuarto mandamiento, si lo observas, no es una ley moral, sino es ceremonial. Es un sacrificio, es un culto, es un rito, es algo externo que refleja una realidad interna. Mientras que los demás versículos, los demás mandamientos, mejor dicho, hablan de cuestiones morales. No matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás. Los 3 primeros mandamientos hablaban, hermano, acerca del amor que debemos tener con Dios. Y los demás mandamientos hablan, hermano, del amor que debemos de tener con el prójimo. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, no le mientes. Si amas a tu prójimo, no lo odias. Si amas a tu prójimo, no le robas. Si estás conforme con lo que Dios te ha dado, no codicias. Eran mandamientos morales. Mas sin embargo, el Sabbat, hermanos, era ceremonial,
Era un mandamiento ceremonial o sacrificial. Ahora, para tu oído a esto, era para los judíos, pero para los cristianos, nosotros, hermano, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no hay ninguna exigencia en el Nuevo Testamento que nos diga que los cristianos tenemos que guardar el Shabbat. No hay ninguna. Los 9 mandamientos vigentes, los 9 mandamientos de los 10 mandamientos, los que te digo morales, están vigentes en el Nuevo Testamento. Yo sé que esto va a parecer académico, pero es necesario, hermanos. Cuando tú dices no matarás en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice no mates. Cuando dice la Biblia en el Antiguo Testamento no robes, en el Nuevo Testamento dice no robes, sino trabaja. Todos los demás mandamientos se reproducen, pero cuando agarras el del Sabbat y lo quieres buscar en el Nuevo Testamento, ya no aparece. ¿Qué quiere decir? Que ya no es vigente para nosotros. Así que no te preocupes, hermano, ya te veía yo celebrando el Shabbat a las 7, a las 4 de la tarde los viernes, cerrando todo como judío. No lo tenemos que hacer. Hermanos, por cuanto Jesús nació y comenzó su ministerio a los 30 años, nosotros, hermano, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, estamos en un nuevo pacto. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, la iglesia entendió que el Señor Jesucristo había resucitado al tercer día, un domingo, y a partir de ese momento se oficializó que la iglesia cristiana se reunía todos los domingos para celebrar la resurrección del Señor. Nosotros no nos reunimos el sábado porque no somos judíos, pero sí nos reunimos por tradición los domingos para celebrar el día del Señor o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos congregamos en domingo y estamos aquí. Ahora, ¿por qué Dios instituyó el día de reposo? Recordemos que Dios es amor, ¿correcto? Es el amor personalizado. Cuando leemos la Biblia, leemos del amor de Dios, leemos del carácter amoroso de Dios, leemos de la misericordia y el amor de Dios. A pesar de que ahí está evidente la ira santa de Dios, la santidad de Dios, también leemos de la justicia de Dios. Hay una manifestación hermosa del amor de Dios a través de su misericordia. Los 10 mandamientos hablan entonces del carácter santo, del carácter amoroso de Dios. Los 10 mandamientos hablan del carácter de Dios, de cómo Dios ama a su pueblo y cómo su pueblo se tiene que amar los unos a los otros. Escucha esto: si Dios es amor y hace una ley, hay amor en su ley. Si Dios es misericordioso y hace su ley es misericordiosa. Pero ¿sabes qué había pasado? Los escribas y fariseos habían olvidado la misericordia y cayeron en el legalismo. Y tomaron la ley de Dios para hacerse legalistas, para hacer con ellas leyes legalistas que nadie podía cumplir. Entonces, el día de reposo es una ceremonia. Es un sacrificio ordenado por Dios, como un acto de misericordia y de amor de Dios. El día de reposo, el Shabbat, Dios lo instituyó para que el pueblo amara a Dios y se amaran los unos a los otros, pero sobre todo experimentaran el amor de Dios a través de su comunión con Él y descansar. Eso es misericordia. Hace poco hablaba con una hermanita, creo que sí, una hermanita que nos contaba a Laila y a mí. Dice, este amo que tengo, este jefe que tengo no tiene misericordia conmigo porque no me da ni un día de descanso. Ni un día. Me explota como si yo fuera esclavo. No tiene misericordia conmigo. De lunes a domingo me trae, pero de arriba para abajo, y no entiende. Entiendo que ese señor no tiene misericordia,
Dios tiene misericordia y le pide a su pueblo: descansen un día. Descansen. Pero ¿qué hicieron los escribas y fariseos? En los tiempos de Jesús, en los tiempos donde estamos ahorita, hermanos, en Mateo 12, donde Jesucristo está recorriendo ese campo de trigo y sus discípulos tienen hambre y empiezan a hacer esto con el trigo y empiezan a restregar el trigo en su mano para comer. En ese tiempo, los escribas y fariseos eran los intérpretes de la ley. Eran las personas más experimentadas en enseñar la palabra de Dios. Eran el ejemplo de la santidad entre el pueblo judío. Pero definitivamente habían perdido la esencia de lo que realmente significa el Shabbat. Génesis 2:2 dice: y bendijo Dios el día de reposo y lo santificó, porque en él reposarás de toda la obra. Y luego en Éxodo 20:10 hay otro absoluto. Fíjate: no hagas en él obra alguna. Ok, ¿qué obra no tengo que hacer? Y los escribas y fariseos se juntaron. Bueno, ¿qué es eso de no hacer nada? ¿A qué se refiere Dios con esa situación de no hacer nada? El problema, hermano, de la interpretación de los escribas y fariseos es que no entendieron que tenían que encontrar misericordia ahí y dejaron la misericordia a un lado y empezaron a decir: ok, si la palabra de Dios dice no hagan nada, entonces es no hacer nada. Punto. Escribieron el Talmud. Y en el Talmud, hermano, hay leyes ceremoniales, tradiciones de los judíos, extrabíblicas, donde dicen los judíos que no hacer nada es no hacer nada en el Shabbat, es reposar totalmente. Entonces, un hombre que lleva una carga más pesada que un higo seco está transgrediendo a la ley, porque está cargando algo. Una mujer en el día del Shabbat no podía ponerse una peineta en la cabeza, porque eso era algo que se ponía en la cabeza, estaba cargando y era pecado contra Dios y violación del Shabbat, del día de reposo. No podrían enviar una carta, ni siquiera con un gentil, porque escribir era pecado. No podían, por ejemplo, bañarse, porque en el momento de estarse bañando, como se bañaban con unas toallas, si caía agua en el piso, entonces el piso se lavaba con esa agua, y era lavar el piso y era pecado. Hoy en día hay judíos que en sus casas tienen sistemas automáticos para prender la luz, para prender el aire acondicionado y para bajar las cortinas, porque si les cae el día del Shabbat, no pueden ni siquiera mover el dedo para prender el interruptor de la luz. Y si les entra el Shabbat y no prenden la luz, se echan el Shabbat a oscuras, porque eso interpretaron los escribas y fariseos. Ahora, ¿ya entendieron la carga? El día de reposo, hermanos, era para descansar. Y resulta que ahora para un judío el día de reposo era peor de trabajo y de afán que los otros días laborales. No podían moverse, no podían respirar. Los escribas y fariseos decían: pecado, 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 de un montón de cosas, hermano, que se inventaron, porque no supieron interpretar que la ley de Dios es misericordia, no cargar a la gente, sino descansarla. Y les cargaron bultos que ni siquiera ellos podían cumplir. Exigencias, tradiciones, cultos, ritos que ni siquiera podían ellos cargar. El pueblo estaba cansado, estaba cargado. Por eso Cristo les dice: vengan a mí. Si ustedes saben interpretar bien la ley, se darán cuenta que al llevar la ley de Dios es una carga ligera. Es fácil de llevar cuando tienes el Espíritu Santo. Así eran los escribas y fariseos. Cargaron a la gente con ritos del Shabbat
que Dios nunca pidió. Ahora, vamos al primer caso, el caso del rey. Ve el versículo 12. Aquí viene la acusación contra Cristo. En aquel tiempo, y quiero que entiendas esta palabra tiempo porque la palabra es kairos, la palabra en griego. No es que inmediatamente después del versículo 11 pasamos así cronológicamente al siguiente minuto al capítulo 12. No, no es así, sino que habla de una temporada. En esa temporada, en ese tiempo, ¿qué pasó? Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Y sus discípulos qué tuvieron? Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Empezaron a hacer eso. Ahora, hermanos, cuando vemos esta cuestión de la temporada en aquel tiempo, si nos damos cuenta que ya de alguna forma el trigo podría desprenderse de la hojarasca y comerse, es que ya era un tiempo de que las mies estaban listas para la cosecha. Esto entonces lo podemos situar más o menos entre finales de marzo, principios de abril, cuando en el Valle del Jordán los trigales ya estaban listos para la cosecha. Más o menos. Estamos ya cerca del tiempo de Pascua, donde el Señor Jesucristo está pasando por ese lugar. Ahora, si tú pones tus ojos en ese punto, te darás cuenta que lo que está haciendo incluso el Señor Jesucristo para los escribas y fariseos era violar la ley. Porque en lugar de estar en su casa encerrado, en lugar de estar en el templo orando, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? En un trigal, recorriendo el trigal con sus discípulos. ¿Qué hace ahí? Desde ahí, para los escribas y fariseos, que uno dice, ¿qué hacen esos cuates ahí? O sea, que no tendrían que estar en las plazas predicando, enseñando como rabinos. No tenían que estar allí en el templo. ¿Qué hacen en un trigal? ¿Qué hacen en el campo? Pero en aquel tiempo, hermano, los escribas y fariseos eran los policías religiosos de aquel tiempo. Estaban propagados por todos lados y estaban viendo qué hacía la gente para sancionarlos si violaban la ley. ¿Te has encontrado policías espirituales aquí en la congre? ¿Que nada más te están viendo a ver quién peca? Haz de cuenta unos de esos. Haz de cuenta. Y ahí estaban. Pero los discípulos tuvieron hambre y extendieron su mano para comer. ¿Cómo es posible que no tenían dinero? ¿Que no iban con el Rey de Reyes, Señor de Señores? Y como lo oraba Israel hace rato, que el Señor no es el dueño de la plata y del oro. No traía dinero, por lo menos Judas, para sacarle el saco ahí del dinero y disparar unos hot dogs del Oxxo. Que el Dios único y verdadero no tenía dinero para mantener allá a sus discípulos. Hermanos, recordemos muchas cosas. El Señor les dijo que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde poner la cabeza. Pero también les prometió que en el momento de predicar el evangelio, por lo menos un vaso de agua, Mateo 10, por lo menos un vaso de agua les darían por predicar el evangelio. Sostendría su ministerio y de la gracia del Señor podrían extender las manos en un campo para comer. Nunca les faltó nada. Hermano, te lo vuelvo a decir, nunca Dios prometió que los cristianos seríamos millonarios. Eso déjaselo a Abraham, eso déjalo a Job. Pero los cristianos siempre podríamos extender la mano para comer. Viendo los fariseos, versículo 2, ve, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Están violando la ley. Ahora, observa esto. ¿De quién era el campo? ¿De quién era ese campo donde estaban tomando con sus manos el trigo? ¿Era de ellos? ¿Era de Jesús? Podemos decir que sí,
porque Él es el dueño de todo, pero por gracia permite la propiedad privada. De alguien era ese campo. Ahora, no juzgan ni condenan a Jesucristo ni a sus discípulos por robar, sino los condenan por violar el día de reposo. Fíjate lo que hace el versículo 2, lo que hacen los fariseos en el versículo 2. Viendo a los fariseos le dijeron: he aquí, ve lo que están haciendo tus discípulos, he aquí. Así es la expresión, no estoy exagerando. He aquí, ve lo que están haciendo estos. Están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo. No los estamos juzgando por robar, por robarle al prójimo. ¿Por qué? ¿Tú sabías que los judíos, porque Dios lo instituyó dentro del diezmo que tenían que dar, porque había variedad de diezmos, ellos tenían que permitir que un extranjero, uno que iba peregrinando de una ciudad a otra, uno que tuviera hambre, podía tomar de su trigal y comer? Y eso no era robo, era un acto de la misericordia de Dios. Deuteronomio 23-24, si alguien me puede acompañar, si no, apúntalo. Por eso no los juzgaron de robo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo la ley, no estaban violando la ley. Deuteronomio 23-24. Fíjate lo que dice ahí: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no las pondrás en tu cesto. O sea, no te pases de la raya. Nada más agarra lo que necesites para comer hasta saciarte. Versículo 25: cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Agarra exclusivamente lo que necesites para comer. Por eso no condenaron a los discípulos de Cristo por robo, sino por trabajar en el día de reposo. Para los fariseos era trabajo, porque si tú ves en Lucas 6:1, si lo quieres apuntar, en el pasaje paralelo de Mateo, de este pasaje de Mateo 12 mejor dicho, dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y comían, restregándolas con la mano. O sea, arrancaban las espigas, las restregaban con la mano, desprendían el grano y se lo empezaban a comer. ¿Y tú sabías que para los judíos en aquel entonces hacer esto era pecado? Si iban cargando algo en la mano y les caía el día de Sabbat, lo tenían que soltar de inmediato, porque iban cargando algo. Y extender la mano, tomar el trigo y hacerle así, era separar el grano y era ya trabajo. Eso es el gran pecado que están haciendo. Oigan, pero es que están comiendo. No, es pecado. Porque hasta para los judíos preparar una comida en el día de Sabbat es pecado. Pero acusaron. Los escribas y fariseos acusaron. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que violara el día de descanso moriría. Éxodo 34:21. O sea, lo que están diciendo los escribas y fariseos: violaron el Shabbat, entonces que mueran. Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Eso es lo que dice. Pero si violaban esa ley, morirían. Pero los discípulos no estaban arando, estaban satisfaciendo su hambre. Por la gracia de Dios, a través de su ley, en Deuteronomio 23, nos damos cuenta que Dios instituyó el día de reposo para extender gracia y misericordia. Pero los fariseos se habían agregado a la ley
que tomar de la mano, tomar una espiga era cosechar, frotarla en la mano era trillar el grano, soplarle para poderle quitar la hojarasca era separar la cáscara del trigo y era trabajo. Y luego al tomarla y llevarla a la boca era un acto de cocinar, era un acto ilícito o corrupto en el día de reposo. Regresemos al versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, todo eso que decían los escribas y fariseos simple y sencillamente era una mentira, porque no lo encontramos en la ley de Dios. No hay lugar en la ley de Dios donde diga que eso era un acto de pecado. Y los escribas y fariseos estaban juzgando al Señor en base a sus tradiciones y no en base a la palabra de Dios. Escucha esto: los escribas y fariseos estaban juzgando al Señor Jesucristo en base a sus tradiciones, pero no en base a la palabra de Dios. Y el problema, hermano, es que la mente de todos los judíos, por no leer la Biblia, creían que todo eso que decían los escribas y fariseos era hasta bíblico, y lo consideraban incluso hasta pecado, y pecado delante de Jehová, cuando realmente lo que exigían los escribas y fariseos no era la palabra de Dios, sino sus propias tradiciones humanas. Y el gran problema de los escribas y fariseos decían esto: ese era el gran problema. Violaste la ley de Jehová, cuando era la ley de ellos. ¿Por qué pasa esto? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No leían la Biblia y se tragaban todo lo que les enseñaban los escribas y fariseos. Éxodo 35:2 dice, esta es la cita, Éxodo 35:2: 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. Pero no era la ley de Dios, no la ley de los hombres. A partir de ese momento, hermanos, los escribas y fariseos muestran francamente la intención de destruir a Jesucristo y su ministerio, a todos sus discípulos, pero principalmente querían matar a Jesús. El legalismo, hermano, mata a Jesús. Cuando hay un espíritu farisaico en un predicador, en una iglesia, cuando hay una iglesia que empieza a hacer leyes internas que pretenden que esas leyes humanas sean iguales o mejores que Dios, están matando la gracia del Señor Jesucristo. Están matando la misericordia del Señor. Y eso pasa por la ignorancia, por seguir a falsos maestros y por la negligencia del pueblo, por no estudiar la palabra de Dios como debe ser. Ahora, ve la respuesta del Señor. Ve el versículo 3. Aquí vemos la misericordia de Dios, porque mientras que los fariseos querían ya matar a Jesucristo, y eso lo vamos a encontrar cuando cruzaron sus brazos enorgullecidos de la muerte de Cristo cuando fue crucificado, cuando gritaron: crucifíquelo, crucifíquelo, porque hasta ese punto culminaron su odio. Mientras que ellos odiaban a Jesús, Jesucristo les mostró misericordia y les tuvo paciencia y les empezó a enseñar. Y fíjate la respuesta magistral de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 3. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Esto, hermano, fue un gancho al hígado
a los escribas y fariseos. ¿Qué eran los escribas y fariseos? Expertos en la Biblia, expertos en el Pentateuco, expertos en la palabra de Dios. Se sabían de memoria la palabra de Dios, recitaban de memoria la palabra de Dios. Y que Jesucristo les diga, ¿qué no leyeron? Fue irónico. ¿Qué no leyeron? ¿Qué no saben lo que pasó cuando David tuvo hambre? Él y unos que iban con él, sus hombres, y entró ahí al tabernáculo y le preguntó al sacerdote, oye, ¿no habrá algo en mano? ¿No tendrás algo en mano para que podamos comer? Porque nos viene persiguiendo Saúl, tiene odio contra mí, tenemos hambre. Y el sacerdote dijo, pues lo único que tengo son los 12 panes fríos, los panes de la presencia de Dios que cambiamos, porque cambiamos ya los por panes calientes, y los que sobran, que solamente los puede comer, porque así lo dice Dios en su palabra. Los únicos que pueden comer esos panes son los sacerdotes, pero sin embargo, por el hambre que tenía David y sus hombres, el sacerdote tomó los panes y le dio de comer a David un pan que solamente podía comer él. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, por favor, hermano, te dejo una tarea. Cuando los hijos de Aarón llevaron fuego extraño al altar de Dios, ¿hubo consecuencias? Inmediatas por violar la ley. Ahora búscame las consecuencias cuando David el rey tomó un pan que solamente por la ley de Dios se le tenía que dar al sacerdote. No hay ninguna. Entiende esto. Para Dios, un rito es importante y se tiene que respetar, pero para Dios la misericordia está por encima del rito. Y cuando se habla de necesidad de su pueblo, Dios está dispuesto a dejar a un lado su ritual para suplir con misericordia la necesidad de su pueblo. Estos hombres extendieron la mano porque tenían hambre. Y Jesucristo simple y sencillamente no está burlando la ley. Lo que está diciendo es que no han entendido lo que quiere mi Padre. Misericordia quiero. Y todas las leyes sacrificiales, el Sabbat, no es para que cargues a las personas, sino que el Sabbat es para que extiendas misericordia a tu hermano. Ellos tienen hambre. No me quiero adelantar. Y si se te cae un animalito, tu animalito a un hoyo, aunque sea el día de Sabbat, ¿no irías y lo sacarías? ¿Y qué vale más? ¿Un hombre o un animal? El gran problema del legalismo, hermanos, es que existe hoy en día. Y te digo la neta, para que los que no entiendan hebreo, la verdad, muchos éramos legalistas y venimos de una iglesia legalista que se hizo un montón de leyes extrabíblicas, nos cargaron con leyes extrabíblicas, y todavía hay gente aquí en la iglesia que son policías espirituales que están viendo, mire pastor, él se está pecando porque lo vi tomando una cerveza. ¿Y dónde dice la Biblia que tomar una cerveza es pecado? Cuando dice la Biblia exactamente que emborracharse es pecado. Es que lo vi que puso árbol de Navidad. ¿Y dónde dice la Biblia que poner un árbol de Navidad es pecado? Eres un legalista, eres un fariseo que te has olvidado de la gracia y misericordia de Dios, que hasta poner un árbol es la manifestación de la gracia de Dios. Tomarse una cerveza bien fría para los que les gusta es un acto de la misericordia de Dios. ¿Qué tiene de malo, fariseo? ¿Qué tiene de malo?
El legalista religioso es un ignorante de la palabra de Dios. Como no entiende la palabra de Dios, trata de sustituirla con su propia interpretación. Como no es guiado por el Espíritu Santo, lee y lee mal, interpreta con su carne y altera la palabra de Dios para su propio beneficio. El legalista religioso, como interpreta mal la palabra de Dios, la interpreta con su carne, su interpretación es carnal. Se aleja realmente de lo que dice la palabra de Dios para empezar a sacar preceptos y conceptos y mandamientos extrabíblicos, fuera de la Biblia. Es que lo oí oyendo salsa. Oye, ¿lo viste perreando? Es que lo vi bailar y bailar es pecado. ¿Y dónde dice la Biblia que es pecado? Fariseo, ¿dónde dice la Biblia que es pecado? Aún bailar con tu esposa es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Dónde está el pecado? Es que tiré toda la música del mundo, pastor, porque le hiciste caso a un fariseo, y ese fariseo en aquel entonces era yo. Yo te dije que la tiraras por fariseo. Un legalista religioso dice que si no se cumple su ley es pecado contra Dios. El legalista religioso pone su ley a nivel de Dios. El legalista religioso dice: a la ley de Dios le falta, está mocha, está incompleta, entonces le voy a meter aquí, le voy a complementar, le voy a agregar, le voy a hacer así para arreglarla, porque ya ves que Dios se le olvidó aquí. El legalista religioso pone sus gustos al nivel de los gustos de Dios. El legalista religioso desecha la obra de Cristo porque considera que su obra, sus obras y su ley son más poderosas para salvar que la misma obra del Señor Jesucristo. El legalista religioso es dirigido no por el Espíritu Santo, sino por Satanás. Un legalista religioso se olvida, escucha esto, que la preeminencia de la ley es la misericordia. Cuando leas la Biblia, recuerda una cosa: la preeminencia, lo que tienes que buscar para interpretar eso. ¿Dónde está la misericordia de Dios en esto? Cuando Dios ahogó a todos esos pecadores que no oyeron la predicación de Noé y acabó con toda la humanidad en un diluvio, ¿dónde está la misericordia de Dios en esto? Y te aseguro, hermano, que lo encontrarás. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, estaremos predicando esto. Y a través de estos 4 casos, Jesucristo se defiende de una forma magistral, con la misma palabra de Dios. Con 3 con la palabra de Dios, y 1 les da el ejemplo con un enfermo que le pusieron enfrente para tentarlo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos has depurado tanto, Señor. Ese espíritu farisaico, Señor, que nos habían impuesto, que nos había cargado con tantos preceptos humanos, leyes humanas antibíblicas, y que todavía, Señor, promocionaron como leyes tuyas, y que todavía nos amenazaron, Señor, que si no guardábamos eso, estábamos violando la ley, estábamos pecando contra ti. Padre, es culpa de ellos, pero también culpa de nosotros. Pero hoy te damos gracias porque en algún momento, Señor, en tu gracia preciosa, Señor, decidiste revelarnos la verdad. Que en este púlpito se empezara a predicar realmente lo que dice la Biblia. Y nos dimos cuenta, Señor, que esos fariseos éramos nosotros. Y nos cambiaste y nos diste la oportunidad. Nos perdonaste, nos transformaste. Hoy, Señor, lo que te pedimos es que cada vez que leamos la palabra no tengamos, Señor, ojos de fariseo, sino cuando veamos la palabra veamos siempre latente, Señor, que toda tu palabra, Señor, esa palabra, Señor, que revela la realidad de quién eres tú,
habla de la misericordia que has tenido con un pueblo tan necio y rebelde como nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Bendícela, Señor, y haz con ella lo que tú quieras. En el nombre de Cristo oramos. Amén.